Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Como vieron en el título del video, hoy les voy a enseñar a hacer este tipo de polerón, como de osito de peluche. Bueno, este buzo se caracteriza por tener la manga caída, el corte está un poquito más abajo, es estilo oversize y que además lleva un puño o un elástico aquí y en la cintura. En cuanto a la complejidad, no tiene mucha. La dificultad está en poner el cierre, pero tampoco es algo imposible. Todo se puede. Bueno, esta imagen resume lo que les conversaba. Y aquí les dejo un poco de inspiración para que vean que hay muchos diseños que pueden ir variando al gusto de ustedes. Ahora veamos los materiales. Para este proyecto necesitaremos 1,20 m de tela de peluche, corderito, polar, micropolar, polar soft u otra tela que prefieran, un cierre de 25 centímetros, elástico de 3 centímetros, aproximadamente 2 metros, alfileres, wincha, tiza, tijeras e hilo del color de tu tela. Lo primero que haremos es hacer el molde y para eso necesitamos las siguientes medidas: busto, alto de sisa, talle delantero, largo total, ancho de espalda, puño y largo de manga. El rectángulo principal del molde medirá de ancho 1/4 de busto ajustado más 4 a 6 centímetros de holgura y de alto el talle delantero más 10 centímetros. Estas son las medidas que utilicé en mi polerón para que tengan de referencia. Les recomiendo hacer esta tabla para no confundirse. Bueno, comenzamos haciendo el rectángulo, que en mi caso es de 26 por 51 centímetros. Luego hacemos el escote trasero. Desde el inicio del molde hacia la derecha mediremos 9 centímetros y hacia abajo 2 centímetros. Unimos estos puntos con una línea curva. Ahora marcaremos el escote delantero, que será de 9 centímetros por 8 a 10 centímetros. Y unimos los puntos al igual que el escote anterior con una línea curva. Para la caída de hombro marcaremos 3 centímetros. Y unimos este punto con el cuello o escote. Para marcar la sisa le sumaremos al alto de sisa 6 centímetros. En mi caso son 24 centímetros y eso lo mido desde la caída del hombro hacia abajo. Luego marco la mitad y entro 1 centímetro. En el punto de abajo salgo 1 centímetro. Y uno estos puntos con una línea curva, como lo pueden ver ahí. Luego marco en el rectángulo la mitad del ancho de espalda, que en mi caso son 18 centímetros. Y esta medida la ubico también en la caída de hombro. Y obtendremos el sobrante X, que luego lo ocuparemos para hacer la manga. Ahí está listo nuestro molde delantero y trasero. Solo nos falta agregar el canal por donde irá el elástico. Lo que yo hago es que a la medida del elástico le sumo 1,5 centímetros. Yo usaré uno de 3 centímetros, más 1,5 son 4,5 centímetros hacia abajo.
Lo terminamos, así que es momento de recortar por todo el contorno. Ahora podemos volver a marcar el mismo molde en otro papel y luego solo cortar el escote delantero, que a diferencia del trasero es más pronunciado. Continuamos con la manga. Para eso haremos un rectángulo que mida de ancho el alto de sisa más 6 centímetros y de largo el largo de la manga menos el sobrante X. Y nuevamente les dejo mis medidas para que tengan una referencia. Necesitaremos un papel doblado por la mitad y ahí haremos este rectángulo. El sobrante lo obtendremos del molde anterior. En mi caso dio 8 centímetros, por lo tanto el largo de mi manga será 57 menos 8 me da 49 y de ancho 24 centímetros. En la parte de abajo mediremos mitad del contorno de puño más 6 centímetros. En la parte superior bajaremos 3 centímetros. Y con la ayuda del molde anterior lo volteamos y haremos esta línea curva de la sisa para que la manga coincida perfectamente. Marco la medida del puño y uno estos dos puntos. Ahora agregamos la medida del elástico más 1,5 centímetros. En mi caso es 4,5. Recortamos la manga y para que no nos falte tela al momento de doblarla hacia arriba es importante cortar el molde de esta forma. Tenemos lista la manga. Y ahora corroboramos que todo nos calce. Continuamos con el molde de las vistas y comenzamos con la vista delantera, doblando el papel por la mitad. Colocamos el molde y medimos 6 centímetros en el hombro. Luego marcamos el cuello en el papel. Y hacia abajo medimos 22 centímetros.
Unimos estos puntos con la regla francesa. Y finalmente agregamos 1 a 2 centímetros de costura hacia arriba. Ahora recortamos. Con la vista trasera es el mismo procedimiento. Ubicamos el molde, marcamos el cuello y 6 centímetros en el hombro. Hacia abajo medimos 11 a 13 centímetros. Y unimos los puntos con la regla francesa. Agregamos 1 a 2 centímetros de costura en la parte superior. Tenemos listo entonces nuestros moldes para comenzar a trabajar. Continuamos ubicando los moldes en la tela y los aseguramos con alfileres. Después marcamos 1 centímetro de margen de costura por todo el contorno, menos en la parte inferior que no lleva margen, porque eso ya se lo habíamos dado en el molde. En el caso de las vistas, tampoco dejamos margen de costura. Y listo, tenemos los moldes cortados. Ahora vamos a coser. Primero ubicamos derecho con derecho de la tela y por el revés aseguramos los hombros con alfileres. Luego cosemos a 1 centímetro por la máquina recta y por la overlock. Para las que recién comienzan a coser les quiero mostrar esta guía. Es un imán y sirve para coser derechito. Solo se ubica en la placa de metal de la máquina y marca el margen de costura. Lo conseguí por AliExpress, así que les dejaré el link en la parte de abajo. Ahora debemos medir el contorno del cuello para cortarlo. Y será un rectángulo que mida de ancho el contorno del cuello que medimos recién y de alto 1/3 del cierre por 2 más 2 centímetros de costura. Por ejemplo, si mi cierre mide 25,5 centímetros, lo divido en 3 y me da 8,5. Luego lo multiplico por 2 y da 17. Y a eso le sumo 2 y me da 19. Esa es la medida del alto. Entonces marco este rectángulo en la tela y lo recorto. Ahora ubicamos el cuello recortado con alfileres y hacemos unos piquetes en la mitad de la parte delantera, trasera y en el cuello. Así lo distribuiremos de mejor forma. Luego lo cosemos por todo el contorno
como pueden ver ahí. Ahora quiero mostrarles el paso a paso para colocar el medio cierre. Debemos medir y dividir el cierre en 3. 2/3 irán en la parte delantera y 1/3 en el cuello. Medimos la mitad del delantero y marcamos los 2/3. Ubicamos el cierre al revés y lo hilvanamos para asegurarnos que quede derechito cuando lo cosamos. Luego, con el pie de cierre, cosemos por el borde hasta el punto que marcamos. Luego ubicamos la vista delantera con el derecho de la tela hacia abajo y cosemos por la misma costura anterior. Deben dejar el centímetro de costura arribita sin coser y remachar al final. Ahora recortaremos la vista hasta 1 centímetro antes de llegar al término de la costura. Y ahí haremos una V, cortando medio centímetro aproximadamente. Y en la parte delantera hacemos lo mismo. Volteamos el cierre con la vista. Y aseguramos el otro extremo del cierre que nos falta coser. El triángulo lo hilvanamos en la base para asegurarlo, y en lo personal prefiero hilvanar todo lo que pueda, para asegurarme que no se mueva de su lugar al coserlo. Ahora pasamos a la máquina y cosemos el extremo que nos faltaba. Y el triángulo por la base.
Después colocamos el último tercio del cierre y lo acomodamos con el cuello, de esta forma. Antes debemos unir la vista con el cuello unos 3 centímetros. Y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora volvemos al polerón y cosemos las vistas delantera y trasera por los extremos, asegurándolas con alfileres primero. Luego debemos coser las vistas al otro extremo del cuello. Tienen que asegurarse de marcar la mitad para que quede bien distribuido. Listo, lo tenemos cosido. Ahora vamos por las mangas. Ubicamos la mitad de la manga con el hombro. Luego los extremos y después vamos colocando alfileres entre medio. Y hacemos lo mismo del otro lado. Después cerraremos los costados, ubicando muy bien las costuras de la sisa. Cosemos con puntada recta y luego overlock. Luego overlamos los puños y el borde inferior. Y marcamos 4,5 centímetros hacia arriba para pasar el elástico. Y cosemos dejando un pequeño orificio, donde pasaremos el elástico con ayuda de un alfiler de gancho en el extremo. Y cerramos el hoyito. Ahora debemos hacer el mismo procedimiento con las mangas. Subir 4,5 centímetros, coser y pasar el elástico. Recuerde que debe quedarles cómodo en la muñeca. Finalmente pasé un pespunte por el cierre y el cuello para asegurar las vistas. Y terminamos. Está listo nuestro polerón.
Bueno, y espero que se animen a hacer este polerón. La verdad es que es súper cómodo y lo recomiendo 100%. Si hacen este proyecto me pueden enviar sus fotitos a mi Instagram, @costureandoconlafran. Y voy a estar feliz de ver sus creaciones. Muchas gracias por ver el video, les mando un gran abrazo y un saludo especial a María Inés que me pidió este tipo de video. Chau chau.